Hola, nosotros somos del grupo 4 y hoy les estaremos hablando del capítulo 5, concurrencia, exclusión mutua y sincronización, donde veremos algunos de los conceptos fundamentales que hacen posible que nuestros sistemas operativos manejen múltiples tareas de manera eficiente. Abordaremos temas esenciales como el soporte de hardware, semáforos, monitores, las características de los monitores, el paso de mensajes y el problema de los lectores. Estos conceptos nos van a servir para comprender mejor cómo los sistemas operativos modernos gestionan la concurrencia y aseguran que los recursos del sistema se utilicen de manera óptima. De momento nos centraremos en los principios de la concurrencia y cómo afectan a los sistemas operativos y aplicaciones. Iniciaremos definiendo qué es la concurrencia, y esta se refiere a la capacidad del computador para realizar varias tareas a la vez. Este concepto es esencial porque nos permite aprovechar eficientemente los recursos del hardware disponibles. La concurrencia también es una característica clave de los sistemas operativos modernos, que permite el uso eficiente de los recursos del sistema, la capacidad de respuesta, la escalabilidad y el paralelismo. Este último se refiere a una programación paralela donde los procesos pueden competir o colaborar entre sí por los recursos del sistema. Por lo tanto, existen tareas de colaboración y sincronización para que podamos comprender mejor cómo afecta la concurrencia en nuestra vida diaria. Podemos pensar en actividades cotidianas como escuchar música en YouTube mientras chateamos con amigos. Ambas actividades ocurren simultáneamente gracias a la concurrencia. Mientras una aplicación está reproduciendo música, el sistema operativo gestiona otra aplicación, que en este caso sería la de mensajería, sin necesidad de interrumpir la reproducción de música. El sistema operativo asigna tiempo de CPU a cada aplicación según sea necesario, permitiendo que múltiples aplicaciones se ejecuten al mismo tiempo, sin que el usuario note una pérdida significativa de rendimiento. Luego tenemos aplicaciones estructuradas. Estas se utilizan principalmente en diseños modulares y programación estructurada. La concurrencia permite que diferentes módulos o componentes de una aplicación se desarrollen y ejecuten de manera independiente, mejorando la eficiencia y la flexibilidad en el desarrollo de software. Y por último tenemos estructura del sistema operativo. Frecuentemente se implementa como un conjunto de procesos o hilos. Un sistema operativo eficaz debe de ser capaz de manejar múltiples procesos simultáneamente, asegurando que cada uno tenga los recursos necesarios y que no interfieran entre sí de manera perjudicial. En resumen, la concurrencia nos permite realizar múltiples tareas eficazmente en nuestros dispositivos y sistemas, mejorando así la experiencia del usuario y la utilización del hardware disponible. Buen día, mi nombre es Héctor Bermúdez y yo les hablaré sobre la exclusión mutua, soporte de hardware. La exclusión mutua, soporte de hardware son programas del sistema o programas de aplicación. Estarían obligados a coordinarse entre sí para cumplir la exclusión mutua sin apoyo del lenguaje de programación ni del sistema operativo. Podemos referirnos a esto como soluciones de software, aunque este enfoque es propenso a una alta sobrecarga de procesamiento y errores. Sin duda es útil examinar estas propuestas para obtener una mejor comprensión de la complejidad de la programación concurrente. Este tema se cubre en el apéndice A. Un segundo enfoque es proporcionar cierto nivel de soporte dentro del sistema operativo o del lenguaje de programación. Tres de los más importantes de estos enfoques se examinan en la sección 5.3 a 5.5.
diseñados para garantizar el acceso mutuamente exclusivo a un único recurso que se comparte entre un conjunto de subprocesos. La exclusión mutua y soporte de hardware se han desarrollado ciertos números de algoritmos de software para conseguir una exclusión mutua, de los cuales el más conocido es el algoritmo de Decker. El algoritmo de Decker es un algoritmo de programación concurrente para exclusión mutua que permite a dos procesos o hilos de ejecución compartir un recurso sin conflictos. Fue uno de los primeros algoritmos de exclusión mutua inventados. Si ambos procesos intentan acceder a la sección crítica simultáneamente, el algoritmo elige un proceso según una variable de turno. Si el otro proceso está ejecutándose en su sección crítica, deberá esperar su finalización. La solución de software es fácil que tenga una alta sobrecarga de procesamiento y es significativo el riesgo de errores lógicos. No obstante, el estudio de estos algoritmos ilustra muchos de los conceptos básicos de los potenciales problemas de desarrollo de programas concurrentes para el lector interesado. El apéndice A incluye un análisis de las soluciones de software. En esta sección se consideran varias interesantes soluciones de hardware a la exclusión mutua. Permite que dos procesos de ejecución comparten un recurso sin conflicto usando variables de control y un protocolo de acceso a la sección crítica. Instrucciones de una máquina especial. ¿Qué es una instrucción de máquina especial? Son instrucciones de hardware que se ejecutan en un único ciclo de instrucción sin que otras puedan interferir. Esto permite implementar la exclusión mutua de forma simple y aplicable a cualquier número de procesos en sistema con memoria compartida. Instrucciones de máquinas especiales. En una configuración de multiprocesadores, varios procesadores comparten acceso a una memoria principal común. En este caso no hay relación de maestro-esclavo, en cambio los procesadores se comportan independientemente en una relación de igualdad. No hay mecanismo de interrupción entre procesadores en el que pueda basarse la exclusión mutua. A un nivel de hardware, como se menciona, el acceso a una posición de memoria incluye cualquier otro acceso a la misma posición, con el fundamento de los diseñadores de procesadores. Han propuesto varias instrucciones a las máquinas que llevan a cabo dos acciones automáticamente como leer y escribir o leer y comprobar, sobre una única posición de memoria con un único ciclo de búsqueda de la instrucción. Los usos de las instrucciones de la máquina especial. El primer uso de estas instrucciones es para conseguir la exclusión mutua. Puede tener ventajas a tomar en cuenta, que es simple, es aplicable, puede dar soporte a múltiples secciones críticas, y una de las desventajas es de que se emplea para estar activa. Es posible la inanición y es posible el interbloqueo. También encontramos la condición de carrera. Una condición de carrera es una situación indeseable que ocurre cuando un dispositivo o sistema intenta realizar dos o más operaciones al mismo tiempo, pero debido a la naturaleza del dispositivo o del sistema, las operaciones deben realizarse en la secuencia adecuada para que se realice correctamente, la cual sucede cuando múltiples procesos leen y escriben datos de manera que el resultado final depende del orden de ejecución de las instrucciones en los múltiples procesos. Son un problema común en sistemas operativos multiusuario y multitareas. La interacción de los procesos se da en el base de grado en que se perciben la existencia de cada uno de los otros. Como ejemplo tenemos procesos que no se perciben entre sí, procesos que se perciben indirectamente entre sí, procesos que se perciben directamente entre sí. Semáforos.
Un semáforo es una construcción de programación que actúa como una señal o un contador para controlar el acceso a un recurso compartido. Un semáforo puede tener un valor entero positivo que indica cuántas unidades del recurso están disponibles o un valor binario que indica si el recurso está libre o ocupado. El tipo de sistema que utiliza el semáforo es un mecanismo de sincronización de procesos. Los semáforos permiten al programador asistir al planificador del sistema operativo en su toma de decisiones de manera que permite sincronizar la ejecución de dos o más procesos. Los semáforos pueden tener un valor entero positivo o un valor binario. La mayor parte de los recursos son las señales, contadores, colas y otros datos que se emplean a la comunicación entre el código que se ejecuta cuando se da servicios a una interrupción y el código que se ejecuta en el resto del tiempo. La técnica que se emplea para obtener la exclusión mutua es inhabilitar los interruptores durante el conjunto de instrucciones más pequeño que impedirá la corrupción de la estructura compartida. Este es un sistema de multiprocesador de memoria compartida que se usa para las operaciones indivisible test and set. Los semáforos se usan para aplicar la exclusión mutua y la sincronización entre procesos que comparten recursos. Existen diferentes tipos de semáforos. Está el semáforo binario, que solo pueden tener dos valores, 0 o 1, y normalmente se usan para representar el estado de un recurso que solo tiene una unidad como un bloque, una marca o una señal. Y está el semáforo, los contadores, que pueden tomar valores mayores. A continuación les hablará mi compañero sobre los monitores. Hola a todos, soy Luis Aguilera y les hablaré sobre los semáforos. Los semáforos proporcionan una herramienta potente y flexible para conseguir la exclusión mutua y para la coordinación de procesos. El monitor es una construcción de lenguaje de programación que proporciona una funcionalidad equivalente a la de los semáforos, pero es más fácil de controlar. La construcción monitor ha sido implementada en cierto número de lenguajes de programación, incluyendo Pascal, Current, Pascal Plus, Modula 2, Modula 3 y Java. También ha sido implementada como una biblioteca de programación. Esto permite a los programadores poner cerrojos en los monitores sobre cualquier objeto. En concepto, para algo como una lista encadenada, puede quedarse tener un único cerrojo para todas las listas, pero cada lista o por cada elemento de cada lista, comenzamos viendo la versión de hora para luego examinar otra más refinada. Monitor con señal. Un monitor es un módulo de software consistente en uno o más procedimientos, una secuencia de inicialización y datos locales. Las principales características de un monitor son las siguientes. De primero, tenemos las variables locales de datos. Son solo accesibles por los procedimientos del monitor y no por ningún procedimiento externo. 2. Un proceso entra en el monitor involucrados como uno de sus procedimientos. Y 3. Solo un proceso puede estar ejecutando dentro del monitor al tiempo. Cualquier otro proceso que haya involucrado al monitor se bloquea, en espera de que el monitor quede disponible. Las dos primeras características guardan semejanzas con las de los objetos en el software orientado a objetos. De hecho, en un sistema operativo o lenguaje de programación orientado a objetos, puede implementar inmediatamente un monitor como un objeto con
características especiales. Al cumplir la disciplina de solo proceso al mismo tiempo, el monitor es capaz de proporcionar exclusión mutua fácilmente. La variable de datos en el monitor solo puede ser accedida por un proceso a la vez. Así, una estructura de datos compartida puede ser protegida colocándola dentro del monitor. Si los datos en el monitor representan cierto curso, entonces el monitor proporciona la función de exclusión mutua en el acceso al recurso. Para ser útil para la programación concurrente, el monitor debe concluir herramientas de sincronización. Por ejemplo, supongamos un proceso que involucra a un monitor y mientras está en él, deba de bloquearse hasta que se satisfazga ciertas condiciones. Se precisa una funcionalidad mediante la cual el proceso no solo se bloquee, sino que libere el monitor para que algún otro proceso pueda entrar en él. Más tarde, cuando la condición se haya satisfecho y el monitor esté disponible nuevamente, el proceso debe poder ser retomado y permitida su entrada en el monitor en el mismo punto en el que se suspendió. Modo alternativo de monitores. Con notificación y difusión, la diferencia de monitor de HOR74 requiere que si hay al menos un proceso en una cola de una condición, un proceso de dicha cola ejecuta inmediatamente cuando otro proceso realice el SysSignal sobre dicha condición. Así, el proceso que realiza el SysSignal debe bien salir inmediatamente del monitor o bien bloquearse dentro del monitor. Hay dos ventajas en esta solución. La primera es que si el proceso que realiza el SysSignal no ha terminado en el monitor, entonces se necesita dos cambios de procesos adicionales. Uno para bloquear este proceso y otro para retomar cuando el monitor quede disponible. El segundo, la planificación de proceso asociada con una señal debe ser perfectamente fiable. Cuando se realiza un SysSignal, un proceso de la cola de la correspondiente condición debe ser activado inmediatamente y el planificador debe asegurar que ningún otro proceso entra en el monitor de la activación. De otro modo, la condición bajo la cual el proceso fue activado podría cambiar. También les hablaré sobre el paso de mensajes. Cuando los procesos interactúan entre sí, deben satisfacer dos requisitos fundamentales. El primero es la sincronización y el segundo la comunicación. Los procesos necesitan ser sincronizados para conseguir exclusión mutua. Los procesos componentes deben necesitar intercambio de información. Un enfoque que proporciona ambas funciones es el paso del mensaje. El paso del mensaje tiene una ventaja añadida de que se presenta a ser implementado tanto en un sistema distribuido como multiprocesadores de memoria compartida y sistema monoprocesador. Los sistemas de paso de mensaje se presentan en varias modalidades. En esta sección presentamos una introducción general que trata las características típicas controladas en tales sistemas. La funcionalidad real del paso de mensaje se proporciona normalmente en dos formas: de un par de primitivas, send, destino del mensaje, receive, el origen del mensaje. Este es el conjunto mínimo de operaciones necesarias para que los procesos puedan entablar pasos de mensaje. El proceso envía información
en forma de mensaje a otro proceso designado por destino. El proceso recibe información ejecutando la primitiva receive, indicando la fuente y el mensaje. Sincronización. La comunicación de un mensaje entre dos procesos implica cierto nivel de sincronización entre los dos procesos. El receptor no puede recibir un mensaje hasta que no lo haya enviado otro proceso. En suma, tenemos que especificar que le seduce a un proceso después de haber realizado una primitiva send o receive. Considérese primero la primitiva send. Cuando una primitiva send se ejecuta en un proceso, hay dos posibilidades: o el proceso se envía, se bloquea hasta que el mensaje se de receive o se bloquee. De igual modo, cuando un proceso realiza la primitiva receive, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es si el mensaje fue enviado previamente. El mensaje será recibido y la ejecución continúa. El 2, si no hay mensajes esperando, entonces A, el proceso se bloquea hasta que el mensaje llegue, o B, el proceso continúa ejecutando, abandonando el intento de recepción, y así ambos emisores y receptores pueden ser bloqueantes o no bloqueantes. 3 son las combinaciones típicas. Si bien un sistema en concreto puede normalmente implementar solo una o dos de las combinaciones, envío bloqueantemente recepciona bloqueante. Ambos emisores y receptores se bloquean hasta que el mensaje se entregue. A esto también se le conoce normalmente como result. Envío no bloqueante, recepción bloqueante. Aunque el emisor puede continuar, el receptor se bloqueará hasta que el mensaje solicitado llegue. Esta es probablemente la combinación más útil. Envío no bloqueantes es la recepción no bloqueante. Ninguna de las partes tiene que esperar. Direccionamiento. Claramente es necesario tener una manera de especificar en la primitiva de envíos qué procesos deben recibir el mensaje. De igual modo, la mayor parte de las implementaciones permite al proceso receptor indicar el origen del mensaje a recibir. Las diferentes esquemas para especificar procesos en las primitivas send y receive caben dentro de dos categorías: direccionamiento directo y direccionamiento indirecto. Con el direccionamiento directo, las primitivas send incluye un identificador específico del proceso destinatario. La primitiva receive puede ser manipulada de dos maneras. Una posibilidad es que el proceso deba designar explícitamente un proceso emisor. Así, el proceso debe conocer con anticipación de qué proceso espera el mensaje. Esto suele ser lo más eficaz para procesos concurrente corporante. Formato de mensaje. El formato de mensaje depende de los objetivos de la facilidad de mensajería y de cuándo tal facilidad de ejecución en un computador único o un sistema distribuido. En algunos sistemas operativos, los diseñadores han preferido mensajes cortos de longitud fija para minimizar la sobrecarga de procesamiento y almacenamiento. Si se va a transferir una gran cantidad de datos, los datos pueden estar dispuestos en un archivo y el mensaje puede simplemente indicar el archivo. Una solución más sencilla es permitir mensajes de longitud variable. Disciplina de la cola.
La disciplina de la cola más simple es FIFO, pero puede ser suficiente si algunos mensajes son más urgentes que otros. Una alternativa es permitir especificar la propiedad de mensaje en base al tipo de mensajes o por indicación del emisor. Hola, muy buen día compañeros e ingeniero, mi nombre es Carlos y yo les iré hablando sobre nuestro tema de exposición. Y como último subtema tenemos el problema de los lectores e escritores. ¿Cómo podemos definir este problema? Se define como un gran dilema de programación que se crea cuando hay varios lectores y escritores que necesitan acceder al mismo recurso al mismo tiempo. Si se les permitiera acceso a todas a la misma vez, podrían surgir muchos problemas, entre ellos la sobreescritura, la información incompleta, entre muchos otros más. Por lo tanto, los programadores pueden restringir el acceso para controlar que los subprocesos de procesamiento vean el recurso y cuando considerando las necesidades del sistema y los usuarios lo puedan ver. Hay varias formas de abordar este problema de lectores y escritores. Una de las soluciones más comunes implica el uso de los semáforos para marcar el estado y así controlar el acceso. Dicha de una forma más técnica, tenemos que hay un área de datos compartida entre un número de procesos. El área de datos podría ser un fichero, un bloque de memoria principal o incluso un banco de registros de procesador. Hay un número de procesos que leen el área de datos, esos serían los lectores, y el otro número que solo escribe en esta área de datos, esos serían los escritores. Para que se pueda cumplir hay tres necesidades que se deben satisfacer. La número uno es que cualquier número de lectores pueden leer el fichero simultáneamente. Y la número dos es que solamente un escritor puede escribir al mismo tiempo en el fichero. Y si un escritor está escribiendo, ningún lector puede leerlo en ese tiempo que el escritor está escribiendo. Desde una perspectiva, cualquier número de lectores podría acceder de forma segura a un recurso porque no está realizando ningún cambio en el contenido. Una vez que el escritor entra en la ecuación, la situación se vuelve un poco más complicada, porque si un hilo está escribiendo mientras otro hilo está leyendo, es posible que los lectores no obtengan la información correcta y podrían recibir solo una parte del cambio o podrían ver la información desactualizada y pensar que esta no es precisa. Ahora, ¿qué soluciones hay para estos problemas? Tenemos dos tipos de soluciones. El número uno es que los lectores tengan prioridad y la número dos es que los escritores tengan prioridad. En la primera solución se utiliza un semáforo para cumplir la exclusión mutua. Mientras un escritor está accediendo al área de datos compartidos, ningún otro escritor y ningún otro lector podrán acceder al mismo tiempo. El proceso lector también utiliza el semáforo para cumplir la exclusión mutua. No obstante, para permitir múltiples lectores, necesitamos que cuando no haya lectores leyendo, el primer lector que intente leer debe esperar al semáforo. Cuando ya haya menos de un lector leyendo, los siguientes lectores no tendrán que esperar antes de entrar. La variable global quantalec se utiliza para llevar la cuenta de números de lectores y el semáforo se utiliza para que esta variable se actualice adecuadamente. Ahora, en la segunda opción, lo que pasa es que un único lector ha comenzado a acceder al área de datos compartidos. Es posible que los demás lectores retengan el control del área de datos mientras quede un lector realizando la lectura. Por lo tanto, los escritores estarán sujetos a inanición. Entonces, para los lectores tendríamos que tener un semáforo adicional. No se debe permitir que ocurra una gran cola. De otro modo, los escritores no serán capaces de salir de esta cola. Por lo tanto, solo se permite un lector en colocarse y cualquier otro lector adicional se colocará en el semáforo Z inmediatamente antes de esperar el primer semáforo. También dentro del problema de lectores-escritores encontramos otros dos problemas. El número uno es el problema general de la exclusión mutua y el número dos es el problema del
productor-consumidor. Los algoritmos de exclusión mutua, comúnmente abreviada como mutex, se usan en programación concurrente para evitar que entre más de un proceso a la vez en la sección crítica. La sección crítica es el fragmento de código donde puede modificarse un recurso compartido. La mayor parte de estos recursos son señales, contadores, colas y otros datos que se emplean en la comunicación entre el código que se ejecuta, que cuando da servicio a una interrupción, y el otro código que se ejecuta el resto del tiempo. Se trata de un problema de vital importancia porque si no se toman las preocupaciones debidas, una interrupción puede ocurrir entre dos instrucciones cualesquiera de un código normal y esto puede provocar grandes fallos. Y por último, el problema del consumidor-productor. En computación, el problema del productor-consumidor es un ejemplo clásico de problemas de sincronización de múltiples procesos. El programa describe dos procesos, productor y consumidor. Ambos comparten un buffer de tamaño finito. La tarea del productor es generar un producto, almacenarlo y comenzar nuevamente, mientras que el consumidor toma simultáneamente productos uno a uno. Y el problema consiste en que el productor no añada más productos a la capacidad del buffer y el consumidor no intente tomar un producto si el buffer está vacío. Y para finalizar les daré unas conclusiones sobre todo nuestro tema. En la informática moderna, la concurrencia es una condición necesaria para la ejecución simultánea de múltiples procesos. Esto maximiza la utilización de recursos y mejora la eficiencia del sistema. Sin embargo, la concurrencia presenta muchas dificultades, particularmente en la gestión de disponibilidad de recursos compartidos. En esta exposición se han tratado diversos temas como lo que es el problema de lectores y escritores, que en resumen es un problema que ilustra la necesidad de equilibrar el acceso a recursos entre múltiples lectores y escritores. La exclusión mutua, la cual es fundamental para evitar estos conflictos y garantizar la integridad de los datos, los mecanismos con los semáforos y los mutex y los monitores que son esenciales para asegurar que solo un proceso o un hilo pueda acceder a un recurso crítico a la vez y que simultáneamente son herramientas de sincronización las cuales facilitan la exclusión mutua y la sincronización. La sincronización también es muy necesaria para coordinar la ejecución de procesos concurrentes, asegurando que estos se realicen de un orden predecible y controlado. Si una sincronización adecuada es clave para evitar condiciones de carrera y mantener la consistencia de los datos en los sistemas concurrentes. En esencia, la concurrencia es la mejor eficiencia del sistema, pero requiere una gestión muy cuidadosa para evitar las dificultades presentadas de sincronización, ya que presenta diversos errores difíciles de detectar y de corregir. La selección del mecanismo apropiado está influenciada tanto por el contexto como por los requisitos del sistema mismo. Sin embargo, el uso de herramientas y de bibliotecas probadas, junto con una buena planificación y un diseño muy cuidadoso, esto puede ayudar a mitigar estos desafíos presentados con la concurrencia. Y bueno, esto sería todo por parte de nuestro grupo. Somos el grupo número 4. Espero que les haya gustado muchísimo nuestra exposición. Gracias.